Hola, buenas tardes. Estamos en la materia de Derecho Mercantil y el tema de hoy es contratos mercantiles y principales y accesorios. Vamos a esperar a ver si se unen más compañeros para iniciar clase. ¿Qué son los contratos mercantiles? Cuando hablamos de contratos mercantiles, no estamos hablando de simples papeles firmados, sino de la base que sostiene toda la actividad empresarial. Imaginen que ustedes montan un negocio en Monterrey para vender maquinaria agrícola. Si no existe un contrato que regule la compra-venta, la entrega, el pago y las garantías, cualquier desacuerdo podría acabar en pleitos interminables. El contrato mercantil es ese instrumento que da certeza, que deja claro lo que cada parte debe cumplir. Estos contratos se distinguen de los civiles porque su propósito principal es el comercio, la obtención de ganancias y la circulación de bienes o servicios. Si dos amigos acuerdan prestarse un carro para ir a la playa, eso no es mercantil, pero si una empresa renta una flotilla de camiones para transportar cerveza a diferentes estados, ahí sí estamos frente a un contrato mercantil. En México, el Código de Comercio es quien marca la pauta para que estos contratos sean válidos. Y no es lo mismo hablar de un contrato verbal entre vecinos que de un contrato mercantil entre empresas. En este último se requiere precisión, claridad y formabilidad, porque lo que está en juego son recursos importantes, muchas veces son millones de pesos. Ahora pensemos en Nuevo León, aquí donde la industria automotriz y metalúrgica es tan fuerte, los contratos mercantiles son el pan de cada día. Una armadora de autos no puede recibir precios de cero sin firmar un contrato de suministro que garantice calidad, tiempos de entrega y sanciones en caso de incumplimiento. Los contratos mercantiles también fomentan la confianza. Imaginen que una empresa regiomontana quiere exportar sus productos a Texas. El socio extranjero pedirá un contrato bien elaborado que especifique exactamente lo que recibirá y en qué condiciones. Sin contrato, esa negociación ni siquiera arrancaría. Un punto importante es que los contratos mercantiles tienen fuerza probatoria en tribunales. Si surge un conflicto, el juez revisa lo que se plasmó en el contrato, no las partes que se acordaron de palabra. Por eso todo empresario responsable busca siempre documentar por escrito en la vida diaria. Los contratos mercantiles, perdón, nos rodean más de lo que creemos. Desde una compra en línea hasta un crédito bancario. Siempre hay un contrato detrás, aunque muchas veces no los leemos con detalle.
En conclusión, los contratos mercantiles son como los cimientos de una casa, invisibles a veces, pero indispensables para que toda la estructura del comercio funcione con estabilidad y confianza. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el tema? Muy bien, vamos a continuar. Contratos mercantiles principales son aquellos que existen por sí mismos y no dependen de otro contrato para su validez jurídica. Compra-venta mercantil, venta de maquinaria industrial, equipos de producción y bienes empresariales. Contrato de suministro, provisión continua de materias primas para la industria automotriz en Monterrey. Y arrendamiento financiero, leasing de equipo especializado para empresas locales de Nuevo León. Cuando decimos contratos principales, hablamos de aquellos que se sostienen por sí mismos, que no dependen de otro para tener sentido. El más claro es la compra-venta mercantil. Si una empresa en Monterrey vende toneladas de acero a otra de la Ciudad de México, este contrato es suficiente para que la operación sea válida y ejecutable. Otro ejemplo clásico es el suministro en este contrato. Una parte se compromete a entregar de manera continua bienes o servicios. Imaginen en la industria cervecera en Nuevo León. Sin contratos de suministro de cebada o vidrio, no podrían garantizar la producción constante. El arrendamiento financiero o leasing también es un contrato principal muy usado en hospitales y universidades. Les permite contar con equipo de alta tecnología sin desembolsar todo el dinero de una sola vez. Estos contratos principales son la espina dorsal del comercio, porque permiten que las empresas operen día a día. No importa si hablamos de una multinacional o de una empresa local, siempre hay un contrato principal que dé soporte a la relación. Un ejemplo práctico, en un restaurante de San Pedro Garza García, firma un contrato de compra-venta con un proveedor de carne. Ese documento asegura que cada semana llegará producto fresco en cantidades específicas y a un precio pactado. La importancia de los contratos principales radica que en su autonomía existen por sí mismos, no necesitan apoyarse en otro contrato. Esto les da flexibilidad y los convierte en la base de operaciones comerciales sólidas. En conclusión, los contratos principales son como el corazón de la actividad mercantil. Bombean el flujo de bienes y servicios para que la economía se mantenga viva y en movimiento. Contratos mercantiles y accesorios. Los contratos mercantiles, accesorios, constituyen un elemento fundamental dentro de la dinámica comercial, ya que su finalidad principal es reforzar, respaldar o garantizar la correcta ejecución de los contratos principales. A diferencia de estos últimos, los accesorios no tienen una autonomía propia, no pueden existir de manera aislada, sino que dependen enteramente de la existencia de un contrato, base que dé origen a sus obligaciones. En otras palabras, sus contratos subordinados que complementan o aseguran el cumplimiento de lo ya pactado en un acuerdo principal. Un ejemplo clásico de un contrato accesorio es la fianza mercantil, mediante la cual una tercera persona llamada fiador se compromete a responder por la deuda de un deudor en caso de que se no se cumpla en la práctica. Imaginemos que una empresa regiomontana solicita un préstamo para ampliar sus instalaciones. El banco, antes de otorgar el crédito, exige una fianza para asegurarse de que alguien más responda si la empresa incumple. De esta manera, el riesgo del acreedor se reduce de manera significativa. Otro caso muy común es la garantía prendaria, en la que el deudor entrega bienes
muebles, como maquinaria o inventario, en prenda para respaldar el cumplimiento de la obligación. Este tipo de garantía ha sido especialmente útil en el sector industrial de Nuevo León, donde empresas textiles, metalmecánicas y manufactureras recurren a la emprenda de equipos o materias primas como forma de acceso a créditos bancarios. En este esquema, si el deudor no cumple con el pago, el acreedor puede hacer efectiva la prenda y recuperar parte de lo perdido. La lógica detrás de los contratos accesorios es clara. Aportan seguridad al tráfico mercantil. Los acreedores se sientan más confiados al otorgar préstamos o créditos cuando existe un respaldo adicional que garantice el cumplimiento, que este mecanismo permite que la economía se mueva de manera más fluida, ya que sin estas garantías muchos bancos e inversionistas se negarían a financiar proyectos, especialmente de pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con un historial sólido o con garantías reales de gran valor. En la vida cotidiana, los contratos accesorios funcionan como el cinturón de seguridad. Es posible que no se requiera su aplicación si el contrato principal se cumple de manera adecuada. Sin embargo, en caso de incumplimiento se convierten en un elemento decisivo que marca la diferencia entre la estabilidad financiera y un posible colapso económico. En conclusión, los contratos mercantiles accesorios cumplen una función preventiva y protectora dentro de las relaciones comerciales. Gracias a ellos, los acreedores tienen mayor certeza, los deudores logran acceder a financiamiento y el mercado general, que se beneficia al incrementar la circulación de capitales. Sin su existencia, la actividad crediticia sería mucho más limitada y arriesgada. Por ello, en el sector empresarial de Nuevo León, son pilares que permiten mantener el dinamismo económico, funcionando como el respaldo indispensable de los contratos principales. Importancia en el sector productivo de Nuevo León. La relevancia de los contratos mercantiles en el sector productivo de Nuevo León es incuestionable. Como operación comercial, facilitan transacciones entre empresas locales, optimizando procesos productivos. En la seguridad jurídica, aseguran cumplimiento contractual y proporcionan marcos legales sólidos para el financiamiento empresarial y expansión de mercados. Permiten alianzas estratégicas como el convenio de Mercado Libre para comercialización digital. Este estado se ha consolidado como uno de los motores económicos más fuertes de México, gracias a su gran capacidad industrial y su conexión estratégica con los mercados internacionales, especialmente con Estados Unidos. Sin embargo, detrás de cada transacción, de cada envío de materias primas o de cada acuerdo de producción, existe un contrato mercantil que da soporte legal y garantiza la estabilidad de relaciones comerciales. En el ámbito automotriz, uno de los pilares de la economía de Nuevo León, los contratos de suministro son vitales. Las armadoras y empresas proveedoras de autopartes dependen de convenios precisos que aseguren tiempos de entrega, calidad de materiales y precios definidos. Un incumplimiento de esta cadena puede tener toda una línea de producción, lo que demuestra la importancia de contar con contratos bien estructurados. De manera similar, en el sector acerero, los contratos de compra-venta permiten que exista un flujo constante de materia prima para la construcción y la manufacturera. Monterrey, conocida como la Sultana del Norte, es históricamente un centro de producción acerera y esta industria depende de acuerdos comerciales que aseguren tanto el abastecimiento como la distribución de los productos terminados. Sin estos contratos, los proyectos de infraestructura, vivienda o industria se verían seriamente afectados. La agroindustria también se sustenta en contratos mercantiles. Un ejemplo es los convenios de distribución que permiten que la leche producida en municipios como Galeana o Montemorelos lleguen a un tiempo a los supermercados de Monterrey, sin un contrato claro que define cantidades, condiciones de transporte y precios, tanto productores como distribuidores
quedarían expuestos a riesgos de incumplimiento o pérdidas económicas. Incluso en sectores menos visibles como la educación, los contratos mercantiles son fundamentales. En las universidades y colegios privados establecen contratos de prestación de servicios como proveedores de plataformas digitales, como el software educativo o servicios de mantenimiento. De esta forma garantizan la continuidad de la enseñanza y la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren la calidad académica. En los contratos mercantiles, por tanto, no son simples documentos firmados, constituyen el engranaje que mantiene en movimiento la rueda económica del Estado. A través de ellos se generan empleos, se fortalecen cadenas productivas y se atraen inversiones extranjeras, ya que los inversionistas confían en que en el mercado legal se les brinda certeza en sus operaciones. Un caso ilustrativo lo representa el convenio entre el mercado libre y diversas industrias de Nueva León, el cual permitió un incremento del 35% en las ventas en línea. Ese resultado no fue producto de casualidad, sino de existencia de un contrato mercantil sólido que dio confianza a ambas partes y que permitió a los pequeños negocios ampliar su alcance digital. En conclusión, los contratos mercantiles constituyen la base sobre lo que descansa el sector productivo de Nuevo León. Son, en términos metafóricos, la gasolina que mantiene encendido el motor económico del Estado. Sin ellos, la coordinación entre empresas, proveedores y distribuidores sería frágil y caótica, limitando la capacidad de crecimiento. Con ellos, en cambio, se garantiza la estabilidad y la innovación y el desarrollo sostenido. Aspectos legales en México y en Nuevo León. Requisitos esenciales. Capacidad legal y consentimiento libre de vicios son fundamentales para la validez contractual. Marco normativo. Aplicación de Código de Comercio y supletoriamente Código Civil Federal Mexicano. Y protección legal. Salvaguardas contra competencia desleal y cláusulas abusivas en contratos empresariales. Para que un contrato mercantil tenga validez y eficacia jurídica, no basta con la simple voluntad de las partes o con un acuerdo de palabra. Es indispensable que cumpla con ciertos requisitos legales establecidos en la normativa mexicana, particularmente en el Código de Comercio y de manera supletoria en el Código Civil Federal. Estos aspectos legales funcionan como cimientos que garantizan que el contrato no solo exista, sino que pueda exigirse en caso de incumplimiento. El primer aspecto fundamental es la capacidad legal de las partes. Para que una persona pueda obligarse a través de un contrato mercantil, debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de facultades mentales. En el caso de las empresas, se requiere que el contrato lo firmen representantes legales debidamente acreditados con poderes otorgados mediante actas constitutivas o escrituras notariales. Este requisito evita que acuerdos importantes sean suscritos por personas sin facultad para comprometer a la organización. El segundo requisito es el consentimiento libre. Un contrato mercantil no puede surgir de actos de engaño, intimidación o violencia. Si una de las partes fue presionada o engañada para firmar, el contrato puede declararse nulo. El consentimiento debe ser genuino, manifestando de manera clara, sin vicios que no lo invaliden. Y el tercer elemento es el objetivo lícito. Esto significa que el contrato debe verse sobre actos permitidos por la ley. Ningún contrato será válido si tiene como finalidad actividades ilícitas, como contrabando, narcotráfico o corrupción. El objeto del contrato debe ser posible, determinado y ajustarse al marco legal vigente. El cuarto aspecto clave es la forma. Aunque la ley reconoce que algunos contratos puedan celebrarse de manera verbal, la práctica mercantil moderna recomienda que todo ese contrato se formalice por escrito.
Esto se debe a que el documento escrito constituye la mejor prueba en caso de conflicto, ya que se establece de manera precisa derechos, obligaciones, plazos, penalizaciones y condiciones pactadas. De hecho, en operaciones financieras o comerciales de gran relevancia, no solo se exige el contrato escrito, sino también su inscripción en registros públicos. En el marco jurídico mexicano, el Código de Comercio regula las disposiciones esenciales de los contratos mercantiles. Sin embargo, cuando este ordenamiento nos establece reglas específicas, entra en el vigor el Código Civil Federal como norma supletoria. De este modo se asegura que siempre existe un marco legal aplicable para resolver cualquier situación. En el ámbito local, en Nuevo León, los tribunales mercantiles son los encargados de dirimir conflictos relacionados con contratos mercantiles. Estos órganos judiciales analizan el cumplimiento de las cláusulas pactadas, interpretan la voluntad de las partes y determinan las sanciones o indemnizaciones correspondientes en caso de incumplimiento. En conclusión, conocer y aplicar estos aspectos legales clave es la única forma de garantizar que un contrato mercantil no se convierta en un simple papel, sino sin valor. El respeto a la capacidad, el consentimiento libre, la licitud del objeto y la forma adecuada otorgan certeza jurídica, tanto al acreedor como al deudor. Así los contratos mercantiles se consolidan como instrumentos confiables que permitan el desarrollo de negocios sólidos, previenen fraudes y fortalecen la confianza en el mercado. Reflexión sobre la gestión contractual empresarial. Reducción de riesgos. La correcta elaboración y cumplimiento de contratos mercantiles minimiza riesgos legales y financieros en operaciones empresariales. En el mundo de los negocios, los riesgos son inevitables. Cualquier transacción mercantil implica la posibilidad de incumplimientos, pérdidas económicas o conflicto entre las partes. Sin embargo, la herramienta más eficaz para disminuir estos riesgos es el contrato mercantil, a través de cláusulas claras, obligaciones definidas y sanciones establecidas. Los contratos se convierten en un verdadero escudo que protege a las empresas frente a eventualidades. El primer mecanismo de reducción de riesgos radica en la definición precisa de derechos y obligaciones. Cuando un contrato establece con claridad que debe entregar cada parte en qué tiempo, bajo qué condiciones y con qué calidad, se eliminan las ambigüedades que suelen ser fuente de disputas. Por ejemplo, una empresa regiomontana que contrata a un proveedor de autopartes puede especificar en el contrato que las piezas deben cumplir con normas internacionales de calidad y que la entrega será semanal. Esto reduce la posibilidad de recibir productos defectuosos o fuera de plazo. Otro aspecto fundamental son las cláusulas penales. Estas consisten en sanciones económicas previamente pactadas que se aplican en caso de incumplimiento. De esta manera, las partes tienen un incentivo para cumplir con lo acordado, ya que de lo contrario enfrentarán una consecuencia financiera. En México, las cláusulas penales son muy comunes en contratos de arrendamiento, suministro y prestación de servicios. Por ejemplo, en la constructora en Monterrey puede establecer que si el proveedor de cemento no entrega en la fecha acordada, deberá pagar una multa equivalente al 10% del valor de la entrega. La competitividad regional de Nuevo León
no se explica únicamente por su infraestructura industrial, su ubicación estratégica o su capital humano. Un factor decisivo, a veces poco visible, es el correcto uso de los contratos mercantiles. Las empresas que dominan este instrumento jurídico cuentan con una ventaja significativa frente a sus competidores, ya que los contratos bien estructurados transmiten profesionalismo, generan confianza y permiten relaciones comerciales estables y duraderas. En primer lugar, los contratos mercantiles son un sello de seriedad empresarial, una organización que formaliza sus acuerdos a través de contratos claros, que demuestra a clientes, proveedores e inversionistas que opera con orden y previsión. Esto no solo evita malentendidos, sino que proyecta una imagen de compromiso y responsabilidad que resulta muy atractiva en los negocios. En Nuevo León, por ejemplo, las armadoras automotrices suelen dar preferencia a aquellos proveedores que cuentan con contratos formales. De esta manera se garantiza que el suministro de autopartes se realizará en condiciones definidas y verificables. La competitividad también se fortalece mediante el uso de contratos de franquicia, que permitan a las marcas locales expandirse más allá de sus puntos de origen. Gracias a este tipo de contrato, negocios surgidos en Monterrey han logrado replicar sus modelos en otras ciudades del país, generando más empleos y aumentando su reconocimiento a nivel nacional. El contrato asegura que se mantenga la calidad, la uniformidad de la marca y la relación de derechos y obligaciones entre franquiciante y franquiciatario. Perdón. En el sector agrícola, los contratos de distribución abren la puerta a nuevos mercados. Productores de cítricos, hortalizas o leche en municipios de Nuevo León pueden colocar con sus productos en cadenas comerciales nacionales gracias a sus acuerdos mercantiles que establecen volúmenes, precios y condiciones de entrega. De esta manera, pequeños productores se integran en cadenas de valor más amplias y competitivas, mejorando su rentabilidad y estabilidad económica. Otro instrumento clave para la competitividad regional son los contratos de confidencialidad. En un entorno donde la innovación y la tecnología avanzan rápidamente, las startups y empresas tecnológicas necesitan proteger sus ideas, diseños y desarrollos. Los contratos de confidencialidad aseguran que empleados, socios o inversionistas no difundan información sensible, evitando la pérdida de ventajas competitivas en Monterrey, donde cada vez surgen más proyectos de base tecnológica. Este tipo de contrato es un aliado indispensable para resguardar la creatividad empresarial. Conclusiones y reflexiones finales. Pilares empresariales. Los contratos mercantiles principales y accesorios constituyen los cimientos de la dinámica empresarial en México y en Nuevo León. La seguridad jurídica, su adecuada comprensión y aplicación favorece la certeza legal e impulsa el crecimiento legal eh, económico, perdón, regional sostenible. Y la innovación productiva en el sector productivo facilitan la innovación, el financiamiento estratégico y la expansión comercial competitiva. Los contratos mercantiles representan mucho más que simples documentos firmados o requisitos legales que deben cumplirse para iniciar una relación de negocios. En realidad constituyen el fundamento del comercio moderno y el elemento indispensable para que las transacciones entre empresas se realicen con certeza y claridad y seguridad. Sin contratos mercantiles, el intercambio económico se volvería incierto y riesgoso, lo que frenaría el desarrollo de los mercados y limitaría las posibilidades de crecimiento empresarial. Una de las principales conclusiones es que los contratos mercantiles permitan que tanto empresas grandes como pequeñas puedan relacionarse en condiciones claras,
Mientras que para una multinacional el contrato es una herramienta de organización y planeación. Para una micro o pequeña empresa puede ser la diferencia entre acceder o no a financiamiento, garantizando ventas seguras y protegiendo sus productos e ideas. La flexibilidad de los contratos mercantiles los convierte en instrumentos útiles para cualquier escala de negocio. En el contexto mexicano y particularmente en Nuevo León, los contratos mercantiles se han consolidado como pilares de la economía regional. Sin ellos, industrias clave como la automotriz, acerera, agroalimentaria, agroalimentaria o tecnología no podrían funcionar con la coordinación y la seguridad que actualmente las caracteriza. Estos contratos aseguran que las cadenas productivas se mantengan estables, que la inversión fluya con confianza y que el empleo se genere de manera sostenible. En el plano de la competitividad, los contratos mercantiles se convierten en una ventaja estratégica. Aquellas empresas que manejan contratos claros y bien elaborados transmiten el profesionalismo, como ya lo dije, y generan confianza entre sus clientes y proveedores. Esto les abre las puertas a sus nuevas oportunidades, tanto en el mercado local como en el internacional. En resumen, los contratos mercantiles no son un lujo ni un trámite burocrático, son el eje estructural del comercio. Constituyen el lenguaje jurídico del mercado y la base sobre la cual se construye la confianza empresarial. Para garantizar un futuro económico sólido, competitivo y sostenible, se resulta indispensable que en Nuevo León y en todo México se impulsen contratos mercantiles bien diseñados y bien ejecutados y bien cumplidos. Y bueno, con esto cerramos nuestra clase sobre contratos mercantiles. Y quiero agradecerles sinceramente su atención. Y vimos que estos contratos no son simples documentos legales, sino herramientas vivas que hacen posible que la economía de México y de Nuevo León sigan avanzando. Cada contrato es una historia de confianza, de inversión y de oportunidades que se ponen por escrito para proteger a ambas partes. Los invito a reflexionar en su vida profesional cada vez que firmen un contrato. Piensen que están cimentando no solo un negocio, sino también parte del desarrollo económico de su comunidad. Gracias por estar en clase, por su disposición a aprender y por construir conmigo este espacio de conocimiento. Nos vemos en la próxima sesión con más temas que transforman la teoría en práctica real. Cualquier duda o pregunta, estoy por medio del chat de la plataforma y si tienen alguna pregunta, sin problema. Gracias, maestro. Cuídense, que tengan buena tarde. Buenas tardes, maestro. Hasta luego. Igualmente.